segunda parte de esta tarde, noche aquí, hablando de la verdadera persecución. Pudimos ver que, si resumimos, en nuestra primera serie, la primera meditación que hicimos, la cual yo hablé también de España, de la riqueza, porque estamos viendo cuáles son las riquezas. El título de toda esta serie de meditaciones se llama La verdadera pobreza y al desnudo. Nosotros vamos a recuperar nuestras riquezas, y cuando recuperemos una parte, porque no todas, vamos a recuperar, dije todas, bueno, una parte de nuestras riquezas que vamos a ir recuperando, y al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos pobres, ¿ve? Y a lo mejor nos va a pasar como el hijo pródigo, que nos vamos a reconocer que finalmente andábamos perdidos fuera de nuestro hogar, mendigando esa palabra que andaba buscando hace un rato yo, mendigar, sabiendo que teníamos, mendigar, la anoto, sabiendo todas las riquezas y bendiciones que tenemos en nuestra casa. Entonces, claro, yo soy muy extraña para hablar, así que hay que seguirme con un lápiz y un cuaderno siempre. Y bueno, sigamos entonces tomando como ejemplo la primera meditación que hice, que ya la puse también en Facebook. La diversidad, la verdadera pobreza. La verdadera pobreza y al desnudo. Nosotros nos pudimos dar cuenta entonces que la gente se preguntaba cuándo, en qué tiempo está, y yo creo que se sigue preguntando, no lo sé, en qué tiempo estamos. No sé si siguen habiendo anuncios, que cuándo viene el anticristo, que las 7 semanas, 70 semanas de Daniel, y vamos echándole, como decimos, al saco. Yo no voy a dar fechas, porque no voy a dar fechas simplemente. Yo a ustedes les dije hace mucho tiempo que yo no estoy para dar respuesta, aunque las conozco. Y es importante, por supuesto, sería importante saber qué es lo que está sucediendo para poder prepararse, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra vida siempre estamos preparándonos. El domingo tenemos una salida, quedamos con un amigo en tal parte, ya uno se prepara, ya uno dice el sábado tengo que hacer todo, o tengo que ir a la peluquería. Y claro, nosotros como seres humanos es importante saber qué tiempo estamos para prepararnos, ¿no es cierto? Pero yo eso no es mi mandato. Por eso ¿por qué me toca decirlo? Porque lo que vamos a ver y lo que estamos viendo, aquí ustedes, mi grupo, ¿ah? Porque después van a ver algunos chalaos, enfermos, ¿ah? Demoníacas sobre todo, que van a tomar esto como una pista y van a formar, supongo que algo. Pero a usted yo le digo, yo no estoy dando fechas. Fechas aquí yo no estoy dando. Así que usted, porque estamos viendo lo peligroso que es justamente aventurarse en la meditación que hicimos, que yo vengo de poner ahí en YouTube. Yo estábamos viendo lo peligroso que es degenerar la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo. La segunda meditación es la degeneración de lo que han hecho con la palabra de Dios. Entonces, mientras yo no le diga esto es, usted en mi grupo aquí, no se aventure a pensar nada más. No es que yo no le esté llamando a no pensar. Justamente nosotros somos meditación. Entonces, le digo esto porque, por ejemplo, vamos a retomar la primera meditación que hice, que hablaba yo de la persecución a las iglesias. En esta tercera que vengo yo de poner ahí en YouTube, hablaba yo de la persecución que le hicieron a la familia Rothschild, o a los banqueros Rothschild, y yo los tomé como ejemplo porque ellos son un ejemplo simplemente de todo lo que sucede incluso a los judíos que están en el pueblo.
Pero no se limita ahí. También los verdaderos católicos, sobre todo acá en Europa, fueron víctimas de las cruzadas y todas las guerras de religiones. Entonces, en la familia Rothschild, por ejemplo, o Rothschild, en estos banqueros nosotros podemos ver cómo la persecución es al nivel ya de los mandos. Y vemos que Israel es uno solo, es como este chalequito. O sea que si usted le hace un hoyo aquí, ¿no es cierto?, todo el chaleco va a estar afectado. Entonces, que sean los banqueros Rothschild, que sean un judío por allá en no sé dónde, Israel va a sentir todo eso. Cuando alguien se manifiesta contra Israel, esa maldición cae sobre el pueblo de Israel, y cayendo sobre el pueblo de Israel también cae sobre nosotros los cristianos, porque no se les olvide que Israel es la piedra, la fundación del mundo. Y cuando yo hablo de maldición, por supuesto, no estoy hablando de la maldición que pueden tirar ellos, sino que la respuesta de Dios hacia el mundo que maldice su pueblo. Eso no se hace de esperar, ¿ves? Entonces podemos apreciar, podemos ya darnos cuenta un poquito de por qué tantos años de lucha, por qué tanta sangre que corre en Israel, la tierra más sangrienta que existe en el mundo es ahí, en Jerusalén, en donde todos los días hay sangre, muerte. Yo de verdad digo, admiro todos esos judíos que viven allá. Y podemos hoy día también darnos, o sea, pensar y meditar, ¿no es cierto?, meditar en el estado de Israel a través de los siglos. Entonces, aquí yo nada más les hice una pequeña demostración, según la historia que yo pude ver sobre esta familia judía. Y por eso mismo ellos no pasan la vida diciendo soy judío, porque peligran, siguen peligrando. Tanta persecución. Y también les hice yo un ejemplo de mi propia vida. Porque, mire, imagínese, ¿usted qué creería me viéndome así? ¡Wow! Que a mí yo fui a una peluquería, que me compré cosas caras y todo. ¿Y qué puede usted pensar? Mire, lo que yo hago, lo hice delante de sus ojos. Perdón. Tengo mi sillita, mis cositas. Y usted pensará que yo invierto cosas, que yo busco, que no. ¿Por qué? Nosotros, teniendo la bendición del Señor, Él es el que nos embellece. Él es el que hace florecer, dice, Él habla de los lirios del campo, ¿se acuerda? Tantas cosas maravillosas, y ahí podemos ver la presencia también de Dios en nosotros. ¿Ve? Yo no necesito de buscar tantas cosas, ponerme marca y esto y lo otro. Entonces Él es también el que nos da la sabiduría, también la fortaleza. Y usted se puede dar cuenta en mí hoy que ni siquiera yo me escapé de la furia que tiene el mal contra los hijos de ese rey de Israel. Ahí, siempre se ha hablado de una guerra entre Jesús y el diablo, pero si usted se da cuenta es otra información que también yo a usted le digo, no le dé más vuelta, no le busque la pata al gato, porque no es la respuesta. Pero si usted medita, con la venida de Jesús, de alguna manera el diablo y Jesús se pusieron de acuerdo. Yo sé que si un pastor me está escuchando va a decir, tu hermana se volvió loca. De alguna manera ellos buscaron, y yo no puedo decirles más porque el día de la respuesta, ustedes se van a dar cuenta, pero de alguna manera el diablo se puso de acuerdo con Jesús. Y eso en las meditaciones siguientes yo hablaré. Para dejarnos a nosotros, los seres humanos, la elección, la libertad de elegir con quién queremos estar. ¿Ve? Pero el diablo, con el que tiene un problema enorme, Lucifer, es con el rey de Israel. Y eso está escrito en la Biblia. Él, con Jesús, casi es lo mismo. No te metas con Jesús, es el Hijo de Dios. Y Jesús, bueno, Jesús sabe defenderse solo, como podríamos decirlo. Pero el diablo, con el que tiene Lucifer, con quien tiene un problema enorme,
es con el rey de Israel. Con él tiene un problema. Y eso tampoco se ha dicho. Entonces, imagínense, yo le voy a dar simplemente una pista. Israel tiene que ser, es Israel el que tiene que levantarse. Son los judíos los que tienen que acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que ha visto usted entre todas estas persecuciones, por ejemplo, con esta familia Rothschild? ¿Qué fue lo que nació de esto, de toda esta persecución? Porque no solamente están los Rothschild, están los Rockefeller, uno de los asesinos más grandes en el mundo. También son judíos. Y hay otros más. ¿Cuál es cómo se dice, el objetivo de todas estas persecuciones? Yo voy a empezar por el pueblo de Israel. El objetivo es que después tenemos un Talmud. El objetivo es que después tenemos cábalas. El objetivo es que después tenemos leyes como estas de hacer de un presidente un judío de la noche a la mañana, quebrantando las leyes de Dios. Y mucho más. Busque usted mismo porque yo estoy dando lo más importante. Eso es, como se dice, el principal objetivo de todo esto es poder degenerar la ley de Moisés. Y usted ve que el demonio está incluso detrás de eso. De Jesús, lo ve por ahí, le dicen, le importa. Si yo me pongo a la plaza, en el lugar del diablo, digo, a mí Jesús, maní. Como decimos en Chile, para mí, maní. O sea, no me interesa. El problema de Lucifer es con el rey de Israel. Él hace todo para pegarle en la cabeza. Acuérdese de lo que dijo Jesús, que a nosotras las mujeres, de hecho, Él nos dio el poder, esta vez a nosotras las mujeres, por el hecho de lo que le pasó a Eva, porque Eva estaba bajo la protección de Adán. Ella no tenía poder. Pero entonces Jesús vino a darnos el poder a nosotros. ¿Y cuál fue lo que nos dijo? Le darás en la cabeza a la serpiente. Ella te hará tropezar, pero tú le darás en la cabeza y la matarás. Acabarás con ella, la hollarás. ¿Ve? Y eso es muy importante porque yo lo digo simplemente así, porque eso también tiene un significado que ver con Israel. Si hasta el día de hoy se ha predicado que Jesús vino, vamos a hacerlo así, vino por el argentino, por el cubano, por el peruano, por el francés, por el alemán, por mí, por todo el mundo. Pero Israel es el enemigo de Jesús. Una sola pista le voy a dar. Jesús es el enviado de Dios, de el Padre, el Rey, el Dios de los judíos. Usted como padre en su casa, si tiene un hijo, imaginemos que usted tenga un hijo acá en Alemania y usted sabe que su hijo está sufriendo, usted va a mandar a su mayordomo para que se ocupe de un alemán o de un belga o de un francés, o usted va a mandar a su hijo porque su hijo está sufriendo. Sin embargo, al diablo no se le ha olvidado. El diablo sabe que el mundo, como yo les decía en otras meditaciones, en el 2017, y todo el tiempo Dios de Israel está enviando profetas y personas a Israel que perecen en el camino por muchas razones. De nuevo la frase es que los dirigentes de Israel lo hacen por ignorancia o por maldad. Es que ellos se han dado cuenta de todo eso o no. No podemos juzgarle. Pero usted como pueblo judío, si me está oyendo, sepa que su Dios nunca lo ha abandonado y que Él está siempre enviándole profetas, personas para hablar a Israel, porque Él tiene que volver con ustedes. Ustedes tienen que conocer su Dios. Dios de Israel debe gobernar Israel. Esto tiene que acabar. ¿Y cuál es el objetivo del diablo? Él nunca dejó. Mientras los pastores andaban predicando en el nombre de Jesús, te echo de aquí, te echo de allá, te echo de allá, el diablo estaba feliz diciéndome, pero es que ni siquiera tiene, oye,
yo no te preocupes, que yo a Francia no voy, ¿eh? Tampoco voy a ir a Argentina, tampoco voy a ir a Chile. Si yo estoy donde yo tengo que estar, aquí, en Israel, en medio de los judíos, haciéndole la guerra a mi enemigo, Dios de Israel. Porque el demonio sabe, o sea, Lucifer sabe que si Israel logra ser dirigido por Dios, a él se le acabó la fiesta. Aquí usted puede convertir todo el mundo, pero la clave es el pueblo judío. Entonces, por supuesto que esto todo está en la Biblia y sobre todo en los dichos de Jesús. Pero una vez más, nuestras frases, amigos míos. Usted lo ha oído de la boca de Bergoglio. Usted lo oyó de la boca de los pastores. Porque el pueblo judío, yo no puedo decirles. Usted sabe que ellos no creen en Jesús. Y no es que lo rechacen, porque la gente les enseñó, imagínense, predicándole a Jesús a los judíos. ¿Cómo le predican a Jesús a los judíos? Ustedes mataron a Jesús, está escrito en la Biblia. Jesús dijo que ustedes, los judíos, van a perecer, se van a convertir en rana, las pestes, y han maldecido a Dios, han maldecido a ese pueblo. Pero nosotros estamos viendo que Jesús aquí vino por los judíos, por el pueblo judío. Y luego, aprovechando que vino, dijo: yo voy a abrir un camino. ¿Y por qué abrió ese camino? Es lo único que yo le voy a decir a usted. Mire, yo le voy a decir a usted, sobre todo si usted es judío. Escúcheme bien. Mire, Jesús vino para la protección del pueblo judío. Él se dio enteramente al pueblo judío. Y si Él abrió un camino, fue para que el pueblo de Dios fuese protegido, para que ya dejaran de andar detrás de las riquezas. Imagínense, es como, por ejemplo, imaginemos que yo soy millonaria, que yo soy la única millonaria de esta ciudad. Y mi hijo gobierna en la ciudad que sigue. Y entonces, él es el único millonario también de su ciudad. Y la gente viene, le roba los autos, entran en su casa, le roban las joyas. ¿Qué voy a hacer yo? Digo, bueno, para proteger a mi hijo, yo voy a instalar negocio, voy a darle comida a la gente, voy a darle joya y así van a dejar tranquilo a mi hijo. En el fondo, eso fue lo que hizo Dios de Israel. Mandó a Jesús a abrir un camino para que también los mundanos pudieran tener acceso a las bendiciones y ya dejaran de andar quitándole las bendiciones a sus hijos. Todo lo que vino a hacer Jesús en esta tierra lo vino a hacer por el pueblo judío, por sus hermanos, por los hijos de Dios. Y lo dijo Él hasta el último instante. Imagínense que cuando Juan, en la isla de Patmos, cuando Juan, usted sabe que Juan era así como yo, cuando se veía a Dios se iba y se pone, tanto era el apego y tanto el amor, es el discípulo del amor, de hecho, Juan. Y acuérdese que estando ahí Dios lo lleva, Jesús lo lleva y le muestra, y él, cómo estaba, y empieza a decir: alabado sea Cristo, alabado sea Jesús, y un ángel lo agarra y le dice: Juan, párate ahí. Yo lo digo con mis palabras, mira, párate ahí. Es el Padre. Un minuto. No te embales, no te emociones, que aquí es el Padre. Eso está escrito en Apocalipsis. Usted puede buscarlo. Porque toda la voluntad de Jesús es la voluntad del Padre. Lo dijo él mismo hasta el último minuto, lo dijo Jesús. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es su pueblo. Siempre fue, será siempre el pueblo judío. Le guste a quien le guste. ¿Y qué hicieron los cristianos? Han hecho de los judíos el enemigo de Jesús. Ese Jesús que dio su vida por el pueblo judío, abriendo un camino a los mundanos. Porque en ese entonces, déjeme decirle, que en la época de Jesús, habían
judíos mundanos, los primeros mundanos que Jesús y Juan Bautista bautizaron eran los propios judíos. Entonces, usted ve que cuál es el objetivo de toda esta confusión. Son actos antisemitistas para separar al pueblo de Dios de la presencia de su Dios. Y de hecho a nosotros también. Porque si Israel recibe la bendición de su Dios, entonces el mundo entero lo recibirá. ¿Y qué hicieron todas estas persecuciones? Vuelvo a repetir, porque la familia Rothschild, los banqueros Rothschild, yo prefiero decir Rothschild, los banqueros Rothschild, ellos son simplemente un ejemplo de tantos otros que han recibido las mismas persecuciones. ¿Y cuál es el objetivo de Lucifer? Es que jamás ese rey se instale en su pueblo, porque si ese rey dirige Israel, se acabó la miseria en el mundo entero. Entonces, si usted medita en esta primera parte, amigos míos, ¿acaso el diablo no ha sacado sus objetivos adelante? Mientras los pastores como unos locos y esas locas enfermas mentales ahí predicando acá en la señal no sé qué, Israel solito, abandonado. Por allá, por eso que yo ya no quiero entrar, porque yo tengo prohibido de tomar textos de la Biblia y de leer la Biblia, de hecho. ¿Ve? Y ahora me doy cuenta por qué. Porque normalmente los que ustedes me están oyendo, la idea es que usted vaya, busque y usted mismo vea con sus ojos. Usted que es pastor, usted que es judío. Pero se me vienen tantas palabras de ese Dios a la cabeza, tantas cosas, que no puedo decirlas. Entonces, si usted ve que el diablo siempre ha estado en su fiesta, el problema de él no es Jesús. Hicieron, de alguna manera con Jesús, hicieron no un pacto, porque bueno, de todas maneras yo no voy a hablar de pacto porque finalmente fue un pacto, no con el diablo, pero fue un pacto que se realizó, en el cual Lucifer estaba presente, vamos a ver, yo lo voy a decir así, pero todo eso está en la Biblia, usted no está diciendo, usted no me va a decir que yo estoy diciendo tontera, y de hecho yo siempre tengo una copa llena de vino. No sé si usted la vio, ahí está mi copa, no se la puedo mostrar, donde siempre estoy recordándole a Lucifer el pacto que hizo Jesús. Esa copa de vino es siempre recordar. Por eso que Jesús dijo la Santa Cena, ¿no es cierto? Para recordar el pacto. Entonces, de alguna manera Jesús y el diablo dijeron, bueno, aquí vamos a ver cómo nos va. ¿Cuántos me gano yo y cuánto te ganas tú en el fondo? Porque yo lo digo así. Pero Jesús pasó esto, hubo todo esos pactos, porque como yo no puedo hablar, cuánto me gustaría poder decirles a ustedes exactamente lo que pasó. Sobre todo por el pueblo judío. Pero no puedo. Pero de alguna manera fue para tranquilidad del pueblo judío. Era para que al principio todo lo que son los pueblos cristianos fuese una protección de Israel. Y sucedieron muchas más cosas. Hay una marca. Jesús, mientras andaba con sus locuras por todos lados, él también puso una marca en el pueblo de Israel. Él los marcó. Es muy emocionante. Los judíos tienen que conocer toda su historia y saber que Jesús dio su vida por ellos primero, por los judíos. Yo vi muchos judíos mesiánicos, que quizás me están oyendo, llorar y sufrir porque ellos decían, nosotros rechazamos a Jesús, nos espera una gran tribulación. Los judíos mesiánicos tienen un sufrimiento enorme. Y yo también en la época quise hablar, pero de nuevo me largaron para afuera. Pero, imagínense, tienen que ellos saber que todo lo que Jesús vino a hacer es primero por el pueblo judío.
Es que no puede ser de otra manera. Si yo pudiera darles a ustedes la historia entera, cuánto me gustaría. Entonces, bueno, Jesús hizo con Lucifer, yo no puedo decir un pacto, ¿no? Porque el pacto es con la tierra, ¿no? Con los hombres. Pero de alguna manera se pusieron, vamos a decirlo así, de acuerdo sobre muchas cosas. Y mientras los pastores, volviendo para explicarles yo a ustedes que el problema no lo tiene Jesús con el demonio. Él vino a hacer otra cosa con Lucifer. El problema de Lucifer es con el Dios de Israel. Entonces, mientras los pastores y mientras Roma y todo el mundo sacando dinero, haciendo cosas, Lucifer estaba en su fiesta hasta mi llegada. Porque ahora yo creo que se le empieza a acabar la fiesta. Ahora cuando empieza la cosa a ir fea para el enemigo de Dios de Israel. Entonces, ¿cuál es el objetivo si usted ve de todo esto? Es que Israel nunca reciba la bendición. Es que Israel siempre viva, porque ¿cómo viven los judíos? Judíos viven hoy el día, ¿cómo es la palabra? Forasteros, son unos forasteros. Eso es muy demoníaco. Yo les decía que en Argentina, mire lo que vivieron nuestros hermanos en Argentina. Y si usted es español, aquí tiene que ser fuerte. Todos tenemos que ser muy fuertes para estas meditaciones. Porque ustedes los españoles, yo también tengo algo que entregarle a ustedes los españoles y ahora le voy a pasar un poquito de eso. Acuérdense que yo, no sé si se los dije a ustedes los latinos, pero como se los dije a los franceses, mi mandato es que yo tengo que armar unas carpetas y dar en Argentina, a España, a Asia, a Egipto, a los musulmanes, a Roma, a Alemania, a Inglaterra, entre otros. Por eso fue que Lilith me tomó mi vida, me quería matar para tomar mi lugar, porque eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo un mandato para España, yo tengo que ir a España, porque tengo que entregarle algo al pueblo español. Pero entonces ahora nada más voy a darles una pista a los españoles. Y quiero que ustedes sean muy fuertes como lo están siendo los judíos, como lo están siendo los católicos, como lo están siendo aquí los pastores. Resulta que hay una maldición en España, la misma que está en Argentina, que viene de la parte de ese Dios de Israel. Y que solamente Él puede arreglar este asunto. Y es la misma cosa, Lucifer. Cuando Dios maldice una nación, ¿cuál es el objetivo de todo eso de Satanás? De sentarse Él. Es lo que hizo en Argentina. En Argentina tenemos dos hermanos que tienen relaciones sexuales e hijos. Si hay argentino aquí, que me diga que no. Eso porque la maldición de Dios de Israel cayó sobre la Argentina. Y no fue simplemente eso, pero para los argentinos fue: te voy a destruir y te voy a hacer comer el polvo. Esa fue la sentencia que fue para la Argentina de la parte de ese rey. Te voy a destruir y comerás el polvo. ¿No ha sido así? Y esa maldición no es Milei, porque ahí le voy a decir y le vuelvo a decir a Javier Milei que cuando a él lo hicieron judío es porque las informaciones que yo recibía, ellos la vendían. Ellos saben de esto que yo estoy hablando. Entonces por eso hicieron de ese presidente un judío. Pero así no van a arreglarse las cosas. Esto lo tiene que arreglar el Dios de Israel con lo que Él elige y Él manda. Y Él me mandó a mí, no a Lilith Cromañón, no mandó al grupo este.
ni a Javier Milei. Esa maldición y esa sentencia del Dios de Israel está para toda la nación de Argentina. Te voy a hacer comer el polvo. Te voy a humillar. Y la misma sentencia, aunque con otras características que no puedo decir, pero la misma sentencia es para España. Si los españoles, si usted es español y empieza a escarbar, como decimos en su historia, usted va a ver que la cosa coincide. Hay que saber que la maldición de Dios es como cuando usted tira agua en el azúcar. Eso va poco a poco. Yo le digo a los argentinos, por eso les dije advertencia para los argentinos y los chilenos también, que hay otra cosa para los chilenos, porque yo también tengo algo que decirle a los chilenos. Entonces, España, entre otras, acuérdese que los judíos que estaban en Argentina fueron los que llegaron huyendo de acá de Europa. La familia Rothschild, ellos tuvieron que pactar de alguna manera con el diablo para poder salir adelante y quedarse por acá en Europa. Muchos judíos, hijos de Dios, 100% judíos, llegaron a América Latina, especialmente Argentina y Chile. Allá se establecieron y lo mismo. Dios les bendició con una camisita así, $10, ve, esta noche yo con mi cosita aquí, 3 euros, $3.50. Estas cositas que me las regaló una amiga, bendicieron, llenaron la Argentina floreció. A tal punto que se estaba volviendo una potencia mundial. Y usted vio lo que pasó, Lucifer. Porque Lucifer siempre va a seguir a los judíos. No le importa le importa un cuerno, un huevo, 3 pepinos. El Papa de Roma. El problema del demonio son los judíos. Porque él tiene un problema con ese Dios, se lo vuelvo a decir. Donde se instala, vea. Yo les invito, amigos míos, a hacer una investigación. La familia Rothschild o Rothschild, los Rockefeller. La única manera de esos, como yo digo siempre a los Rockefeller, porque ellos son, y yo me tomo ese atrevimiento porque Dios me envió a Israel. Y yo lo molesto a los Rockefeller diciéndoles esos asesinos, así les digo yo. Pero, ¿sabe? Si usted se pone a pensar, ellos no le ha quedado otra manera de sobrevivir en el fondo. Por eso me entristece mucho el corazón y cuando decidí esconderme fue porque yo trataba de hablar y me echaban. La tristeza y el dolor para mí fue muy grande con lo que pasó en Argentina. Le dije que mi abuela se rasgó como buena judía. Ella se rasgó su ropa, se botó en el suelo. No había manera de calmarla, se daba vuelta en el suelo, llorando. Entonces, lo que pasó en Argentina, acuérdese lo que yo le decía en una de las meditaciones. Ahí fue donde empezó las persecuciones también a los pastores. ¿Y cuál fue la sentencia de España? Los españoles y una parte de Italia, ve que aquí la cosa va. Yo voy a llegar a Italia, pero Italia no la voy a tocar. Que eso ya es Europa. Bueno, usted me dirá España también, pero yo estoy dándole, aquí estamos en una página española, España es nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue que la mayoría de gente que invirtió, sobre todo los bancos, como el Santander, por ejemplo, que era muy popular, y tantos otros no solamente en Argentina, sino también en Chile, todos esos bancos. ¿Qué es lo que fueron ellos? Evidentemente que todos esos banqueros, todas esas personas, van a seducir los que tienen más dinero. Entonces los judíos eran los que estaban trabajando, ¿no es cierto?, con el petróleo. Tenían, allá se comía la carne la más deliciosa en Argentina, eso era un lujo, eso era
una elegancia, todo era florecido, los campos producían cosas, por eso es que hay que ver la historia de Argentina. Es para llorar. Si usted es argentino, usted conoce su historia. Es tan terrible la historia de Argentina, porque ¿sabe qué? Yo la voy a resumir en una sola cosa. Cómprese usted una planta, o si usted tiene una planta, una flor, una planta con flor. Yo tengo una aquí. Y imagínese que usted le echa agua caliente a esa planta con flor. Eso fue lo que pasó en Argentina. Porque todo el capital era de los judíos. Ellos sacaron, le dieron vida a los campos, a la carne, a los animales, estaban los gauchos, estaban todas esas, imagínense una cosa maravillosa. Y llegaron los europeos, especialmente estos de España y Italia. Y a los que seducieron son, por supuesto, a los que tienen más dinero. ¿Qué pasó? Que los judíos, la mayoría de ellos pusieron sus cuentas bancarias en todas estos bancos extranjeros. Hay algunos también que eran ingleses, pero la mayoría era español. ¿Y qué pasó? Que cuando pasó toda la historia de Argentina, que yo no la voy a contar, la caída, vamos a llamarla la caída de Argentina, porque ahí hay otra cosa espiritual, resulta que los ricos son siempre menos que los pobres. Entonces pasó lo mismo que pasó en Francia hace poco acá. La gente pobre empezó a desvalizar, ¿no?, los supermercados, todas las cosas, y ya no compraban más tampoco, no se podía más vender. ¿Y qué es lo que dijeron los españoles? Las bancas españolas. Si me están oyendo, ellos lo dijeron. Hay videos que a lo mejor ya lo borraron, pero si ustedes buscan lo van a ver. Dijeron: nosotros tomamos toda la plata que tenían los argentinos, ellos dijeron así, no dijeron judíos, por supuesto, y se la llevaron. Así como si usted ganara su sueldo hoy, le pagan su sueldo, y el banco cierra y dice: bueno, no, me llevo tu plata porque yo no tengo por qué perder mi plata. Yo tengo que recuperar mis inversiones más los intereses. Y así fue como los judíos lloraban. Yo espero que los argentinos, ahora que Milei está en el puesto, que por lo menos se digne de sacar todas esas imágenes donde los judíos lloraban y decían: nos robaron nuestra plata, si es que yo voy a sacar mi plata y no puedo. Y la respuesta de los bancos fue esa. Por lo menos los españoles se dignaron a decir: nosotros sí, nos llevamos su plata porque nosotros no estamos dispuestos a perder. Ni lo que invertimos aquí, ni los intereses. Y así fue como dejaron los judíos en la calle. Se fueron a Chile, la mayoría, y a tantos otros países, con una pura maletita pidiendo poco menos que la limosna. Yo los vi, yo los vi con mis ojos. Y ahí fue donde mi abuelita también rajó su ropa, mi mamá. Mi mamá fue a Argentina. Me acuerdo, ella estaba viva todavía. Y bueno, luego usted vio que le pusieron una bomba, porque para que se calmaran, le tiraron una bomba a la embajada de Israel en Argentina, donde más de 80 judíos perecieron. Entonces ahí fue donde también en los años 2000 sacaron todos los verdaderos pastores. Y estos judas que se fueron a Argentina y dejaron Argentina abandonado, porque de todas maneras ellos sabían la sentencia para Argentina: te voy a arrastrar, te voy a hacer comer el polvo. Y esa sentencia todavía está. Y ahí fue donde los banqueros italianos, los ingleses, pero sobre todo los italianos y los españoles, se fueron con las maletas llenas de dinero, pero con una maldición, esta misma que Dios de Israel le lanzó: te voy a hacer comer el polvo. Que sepa cada uno de ustedes, los españoles, por eso les digo yo a ustedes, que el día en que esos banqueros se fueron de Argentina con las maletas llenas de dinero,
también llevaban otras maletas sobre sus cabezas. La maldición de ese Dios todopoderoso. Usted se pregunta por qué España está como está. Usted se pregunta por qué Italia también casi ha comido el polvo. Usted se pregunta por qué Roma ha caído lo más bajo. Usted se pregunta por qué el mundo está como está. Y sobre todo para nosotros los cristianos. Ustedes van a seguir con su cuento, que Jesús es el enemigo de Israel. Ustedes van a seguir viéndose sus vidas como algo tan importante, mientras Lucifer está donde él tiene que estar, impidiendo la bendición de Dios sobre el pueblo judío. Lucifer está donde él quiere estar, detrás del pueblo judío. Con estas pocas historias que hemos sabido esta noche y que sabemos, lo hemos visto. No es que yo esté contándole una historia, mire que parece, que por allá. No, no, es que la vimos, la vemos. La hemos vivido. Usted como español que me escucha en esta noche, a lo mejor haga sus investigaciones. Por eso que la maldición de Dios, cuando no se predica, como estábamos hablando en la meditación anterior, sacamos leyes, degeneramos las leyes de Dios creyendo que no hay un Dios. No hay un Dios, dice el necio. ¿Se acuerda de todas esas palabras que yo no las puedo decir? Porque normalmente yo tengo prohibido todo eso. Lo mío es verdaderamente decirle a usted, por ejemplo, como yo siempre les hago el ejemplo. Si yo digo a usted de los mexicanos, allá en México las gallinas salen en bicicleta, por ejemplo. Yo les puedo largar una cosa así. Pero usted como argentino, como chileno, mexicano, decir aquí la gallina no, ella miente porque las gallinas no andan en bicicleta aquí. ¿Ve? Otro dice, yo estuve en México, yo nunca vi una gallina en bicicleta. Entonces, lo que quiere ese Dios es que usted sola busque la respuesta. Eso es también cuando Dios habla. No eres tú, como decía Pablo. Es que Dios está hablando a cada uno de ustedes y en cada uno de sus casas. Usted mismo está sintiendo, está diciendo, pero claro, o no, o sí. ¿Ve? Yo a usted le puedo decir, vaya y busque capítulo 40 de Apocalipsis 120. Entonces usted vaya a tomar la Biblia y decir, aquí no hay Apocalipsis 50 del capítulo 120. Eso, lo que quiere este Dios es que verdaderamente usted lo vea. Es que usted lo vea. No yo, no que usted lo vea a través de mí, sino, bueno, yo también soy una representación, pero ellos lo que quieren es que usted los vea, que usted trate con ellos. Hay que dejarles el lugar a Dios, porque estaba pensando en esa alabanza tan hermosa de Roberto Orellana. A mí me pasaba, yo le voy a contar un poquito quizás en las otras meditaciones, donde ese Dios dice, Roberto Orellana dice en su canción, ayer hablé con él, y lo noté un poco triste y le pregunté y le dije, ¿por qué estás triste? Le dice, porque hay muchos hombres que hablan en mi nombre, pero no me dejan hablar a mí. Hay muchos hombres que se reúnen en mi nombre, pero no me dejan entrar a mí. Usted puede ver que hoy yo estoy aquí, pero en su corazón usted si es judío, si es pastor, y aunque usted no sea creyente, mis ateos que tengo aquí, mis homosexuales, mis trans, mis wokistas, usted puede ver que ese Dios le está hablando a usted, mostrándole. Eso es lo que ellos quieren estar presentes en sus vidas, hablarle, que usted les vea. Usted si es argentino, usted va a salir y usted va a ver su historia, usted va a decir, quiero ver la historia de Argentina, y usted va a ver que lo que yo le estoy diciendo es verdad o mentira. Usted como español, busque en su historia. Por eso que también cuando pastores se fueron de la Argentina, se fueron a Estados Unidos. Si usted es un gringuito, un estadounidense que me está oyendo, también se fueron con todas las maletas llenas de maldición. ¿Y el estado de Estados Unidos cómo está? Usted sabe que cuando Dios de Israel maldice a alguien, es la lepra espiritual. Es una lepra. Si a mí Dios de Israel me maldice, donde yo vaya, hay películas que han hecho, donde la gente llega y todo se muere así.
como la planta que le digo yo. Cómprese o vea o imagine una plantita así, que tenga florcita, pero una planta, y échele, imagínese echándole agua caliente, la planta se va así y queda toda negra. Eso es cuando una persona con el espíritu del anticristo, cuando lleva la maldición de Dios, porque el espíritu del anticristo, otra información que les voy a dar esta noche yo, el espíritu del anticristo es cuando la maldición de Dios cae, de ese Dios de Israel, cae sobre un pueblo o una persona. Ahí se manifiesta el espíritu del anticristo. Y por eso que Lucifer, su único objetivo es estar detrás del pueblo judío todo el tiempo y hacer que el mundo se como maldiga a Israel. Mientras más cosas como estas persecuciones vemos sobre los pastores, los verdaderos pastores, más persecuciones hacia los judíos, más la rabia de ese Dios, la ira de ese Dios se manifiesta sobre la tierra y más el anticristo toma poder acá. Entonces, toda la maldición de ese Dios de Israel, la primera consecuencia es una lepra espiritual. Entonces, los banqueros españoles volvieron con unas maletas llenas de dinero, pero con una maldición y una sentencia de ese Dios de Israel que durará hasta que a él le dé la gana que dure, que yo creo que es ahora, que solamente él puede levantarla. Así que esto le dejo a meditar en esta segunda parte de esta serie. Quizás voy a hacer otra ahora esta noche, pero todo esto son informaciones que usted tiene que buscar y, como le digo, meditar y ya no estar escuchando los lobos vestidos de oveja, porque yo he dicho claramente aquí lo que es y lo que no es y lo que yo no me voy a aventurar a decir. Nos vemos en un ratito más.